Las actas de las sesiones 52 y 53 quedan a disposición de la comisión y bueno, esta sesión es para seguir discutiendo en particular las modificaciones que fortalecen la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, boletín número 12.748-17, que está en trámite de discusión inmediata. Al respecto, también quería señalarles que a propósito de que estamos en la fase más alta, digamos, de la urgencia, la idea es que, y para tratar de no afectar las actividades que tienen los distintos diputados y diputadas, y como tengo entendido que el Ejecutivo va a mantener este tipo de urgencia, la idea es que podamos utilizar las sesiones en sala para trabajar paralelamente. Esto quiere decir lunes a partir de las 5, martes a partir de las 10:15, 10:20 de la mañana, miércoles, como lo hemos hecho, mañana y tarde. Esperamos con eso poder terminar el día miércoles el proyecto, cumpliendo con las urgencias, y el día miércoles, tengo entendido, así lo hablé por lo menos con el gabinete del ministro, que podría venir el ministro a hacer la presentación sobre la última parte que tiene que ver con la institucionalidad en materia de antidiscriminación. Va a poder estar poco rato, pero el equipo seguirá, digamos, profundizando en los aspectos que tengan que ver con esa materia. Entonces, dicho esto, señor secretario, si nos puede decir en qué quedamos, en dónde estamos en la página, qué página del comparado. Perdón, presidente. Diga, diputada. Podemos ver quiénes son los reemplazos y tareas. Vamos toda la para razón. Bueno, muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Antes que todo, se ha recibido un oficio del presidente de la República, quien hace presente la urgencia de discusión inmediata para este proyecto de ley. Esto empezó a correr a partir del día lunes 15. Dicho eso, vamos a un reemplazo temporal del diputado Cristian Lavé por el diputado Felipe Donoso, que ya está presente. Y tenemos pareos del diputado Lavé por la diputada Ñanco, y el diputado Layú, que estuvo recién presente, por el diputado Hernán Palma. Eso es todo, señora presidenta. Y vamos en la página 44 comparado. Página 44 con comparado, le voy a hacer un pequeño resumen. Ajá. Página 44 de comparado, vamos exactamente en el artículo 7 del proyecto de ley, de lo que se aprobó por el Senado. El inciso primero del artículo 7, que arranca de la página anterior, ese ya fue aprobado. Sí. Se insertó o se intercaló un inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero, por una indicación de la diputada Fríes, Pizarro y Schneider. Ahora recién entró una indicación que incorpora otro inciso a continuación del inciso segundo nuevo, pasando ya al tercero a ser cuarto, del diputado Araya. ¿La tienen por ahí, cierto? Aquí está. ¿La tiene? No. Esta. Esa. Esta es la nueva. Yo entiendo que quedaría con el inciso primero ya aprobado, el inciso segundo aprobado. Este vendría a ser un nuevo inciso tercero, vamos a ver si está aprobado o no. Por lo tanto, después de eso continuaríamos con este inciso final, pongámosle final porque ya no sabemos qué número es, del artículo 7 de la ley 20.609. Perfecto. Sí. Araya. Bien, señora presidenta, la indicación de...
cafecito para los que están Para que se me todavía con concentre. sueño, para que nos podamos concentrar. Estamos con media hora de retraso, a pesar de que habíamos dicho a las 10:15, pero estamos empezando con las 10:32, con lo que estaríamos trabajando un poco más de tiempo. De acuerdo. Acordado. 15 minutos, ya. Hasta la... Está a las 11:45. Bien, se presentó ahora en sala una indicación al texto propuesto por el Senado del diputado don Cristian Araya para incorporar el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto. Dice así: con todo, el juez no podrá ordenar al demandado la inserción de la advertencia a que se refiere el inciso anterior, se refiere al que aprobamos la semana pasada, cuando la denuncia recaiga sobre expresiones o actos emitidos en el contexto de dos puntos: A, propagandas electorales, mensajes publicitarios y la difusión de palabra por escrito por cualquier medio del credo, de la doctrina de una entidad religiosa. Tal es la indicación, señora presidenta. Gracias, secretario. Quisiera el Ejecutivo opinar sobre la indicación. Sí, presidenta, agradeciendo el uso de la palabra, por su intermedio saludar a la comisión y a las personas que acompañan esta discusión en la sala hoy y remotamente. Mire, como una impresión preliminar sobre esta indicación que se acaba de presentar, nosotros dimos la semana pasada una larga discusión a raíz de la indicación que presentaron las señoras diputadas, toda vez de discutir qué ocurría ante, solo recapitulando para que nos insertemos en la discusión, qué ocurría ante el hecho de que el juez negara el acceso provisional de la demanda o una serie de medidas de carácter cautelar y por lo tanto se establecía este inserto o esta nota informativa que se acompañaría al final del contenido que fuera objeto de la disputa judicial mientras ésta se desarrollara. Lo que hace la indicación del diputado Araya es establecer una serie de excepciones que desde nuestro punto de vista desnaturalizan un poco el fin de la indicación aprobada, es decir, algún criterio que ya tomó la comisión, toda vez que no parece haber buenas razones para suponer que alguno de estos contenidos gozara de alguna excepción especial versus la emisión de otro tipo de mensaje. Por ejemplo, las propagandas electorales, lo que nosotros entendemos es que una vez que el juez accede a, o sea, instruye esta inserción, no tiene como efecto el que deba retransmitirse contenido que haya sido compartido una vez, sino que en forma prospectiva hacia adelante debería incorporarse este inserto. Parece de toda lógica que no se puede ¿verdad?, destransmitir algo que, por ejemplo, fue hecho ver a través de la radio o de la televisión, ¿verdad? Distinto al caso del contenido que permanezca, por ejemplo, en un soporte escrito, por ejemplo, a través de una página web, que en ese caso podríamos decir se puede incorporar o enmendar el texto que está planteado. En la discusión pasada creo que la diputada Schneider lo recordaba, hay varios medios de comunicación que ya hacen esto como buenas prácticas de la información sin tener alguna obligación, que incorporan pequeñas notas que contextualizan para los lectores o para los receptores de la información, en base a qué se está emitiendo una u otra información, efectivamente resguardando el principio de inocencia cuando se trata de un proceso pendiente o de otra naturaleza. Por lo tanto, sería interesante escuchar la motivación del autor, que considera que estos tres tipos de excepciones serían distintos al resto de las otras libertades de expresión y de información que se pudieran presentar. En lo que respecta, Presidenta, a la letra C, creo, porque creo que hay un error en el texto que dice AAB, que debería ser ABC. En la letra C, que está aquí como B, cuando dice la difusión de palabra por escrito por cualquier medio del credo o la doctrina de una entidad religiosa, vale la pena recordar nuevamente que la ley que reglamenta la constitución de las personas y la libertad de culto en Chile ya tiene establecido determinados mecanismos para la protección de la emisión de un discurso con una motivación religiosa y su limitación cuando pudiese afectar los derechos de terceras personas o grupos. Por lo tanto, Presidenta, nuestra opinión es que esta indicación carece de utilidad, no parece estar
o al menos hasta el momento no tenemos una adecuada fundamentación de por qué se distinguen estos tres tipos de discurso público de otros tipos de discurso público que pudieran tener el mismo valor, y por lo tanto sería importante recogerla, pero desde nuestro punto de vista va en contra del espíritu de lo aprobado en la sesión pasada y no parece aportar alguna utilidad práctica, Presidenta. Cedo la palabra al representante del diputado Cristian Araya, al diputado Moreno. Gracias, Presidenta. Muy breve, el Ejecutivo, por su intermedio, señaló que pareciera no haber mucho argumento. Si pudiera ser un poco más específico desde su parte, pareciera bastante débil. Lo primero, señalarle varias cosas. Se agrega acá el concepto de propaganda electoral que se usa en el artículo 18.700, o sea, en la ley 18.700, el artículo 31, que regula la propaganda electoral. Y esto claramente puede ser una forma mañosa de uso dentro de una propaganda electoral, porque tú podrías, y acá entrando en el plano de la suposición, o cómo se podría usar esta norma, tú podrías denunciar a alguien de algunas de sus publicidades en una propaganda electoral para que te quede marcado, incluso cuando no haya ninguna medida precautoria de parte de la autoridad pertinente. Y después esa persona será absuelto sobre lo que le señalaron. ¿Y quién vuelve a decirle o quién cuantifica el daño que se le genera, por ejemplo, en una propaganda electoral, en una candidatura a una persona, donde lo dejan siempre marcado como que esta persona está siendo investigada por discriminación en plena campaña? Ahí tiene un caso y una aplicación bien concreta. Y los otros van más o menos en la misma línea. Mensajes publicitarios. Si yo le quiero hacer daño a una publicidad, no tengo por qué tener el juicio ganado para que esa persona quede absolutamente marcado, porque para que la publicidad quede marcada. Entonces aquí se están tratando de sacar las castañas con la mano al gato. Porque en vez de que se espere el juicio para que se señale que esa persona fue investigada o se tenga un juicio ya consumado finalmente, lo que se hace es marcarlo a priori. Entonces yo quiero dejar a alguien marcado a priori, basta con simplemente ponerle la demanda. Una publicidad, y va a aparecer ahí al lado en la publicidad, esta publicidad está siendo investigada por discriminación. Una campaña política, basta que yo voy y le tiro la cuestión y sale en la campaña política. Esta persona está siendo investigada por no sé qué. ¿Quién contabiliza ese daño? Y si esa persona queda absuelta, ¿quién se va a preocupar de eso, del daño generado en eso? Lo mismo en la difusión en la letra C, que debiese ser C, no B, el credo, palabras por escrito de cualquier medio, una doctrina religiosa, de la misma manera. Si yo a un medio publicitario también le quiero hacer daño, basta con que yo voy sin fundamento alguno, puedo hacer la denuncia, y si el tribunal no resuelve inmediatamente, como va a pasar absolutamente en todos los casos, porque los tribunales están absolutamente saturados, ahí lo voy a dejar marcado. Y el daño se genera igual. Entonces acá hay que tener un poco más de cuidado en esos temas, Presidenta, yo creo, porque está bien la intención, pero lamentablemente las cosas hay que medirlas por cómo funcionan, no por sus intenciones. Gracias, diputado. Antes de darle la palabra al diputado Kaiser, quería preguntarle, diputado Moreno, si usted viene a reemplazar a Cristian Araya. Hasta ahora no nos ha llegado ese reemplazo y por lo tanto estaría fuera, a menos que se haya secretario. ¿Entró el reemplazo? Vinieron a dejarme algo mientras estaba viendo las indicaciones. Ahí está. Ahora sí. No hemos hablado nada. Ya. Sí. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo quiero consultar al Ejecutivo, porque el Ejecutivo ya dijo que esta legislación iba a poder ser utilizada para reprimir la libertad de expresión en ciertas materias. Como por ejemplo... ¿No dijo eso el Sí, lo planteó hace 2 o 3 sesiones atrás, de que esta legislación efectivamente podía utilizarse para perseguir opiniones que fuesen emitidas. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo una memoria que no, en ese sentido es bastante apta. Bueno, lo dijo en su momento, señora Presidenta, nosotros levantamos
a la que el Ejecutivo Es que a mí no me interesan las intenciones. A mí al final en el debate, señora Presidenta, a mí me interesan las consecuencias. Y cuando se le preguntó si se podía perseguir la opinión de la mano de esta legislación, efectivamente, por el tema de la discriminación, el Ejecutivo dijo que sí. Entonces, cuando nosotros estamos confrontados aquí con una legislación bastante amplia, ¿ya?, que implica, entre otras cosas, considerar opiniones como daño, ¿ya?, es decir, perseguir opiniones en razón de un supuesto daño que se hace al receptor de la opinión. Entonces nos estamos metiendo en un tema bastante complejo. Cuando la opinión política, es decir, para la articulación política, cae bajo la misma premisa, entonces lo que están haciendo es, en la práctica, generar un monopolio de opinión. Porque solamente ciertas opiniones van a ser legítimas. Y yo sé que usted se ríe, diputado Schneider. Como usted quiera. Pues yo sé que usted se ríe. No, sí, no soy el único. Aquí yo todavía tengo derecho a decir las cosas como las veo. ¿De acuerdo? Eso, bueno, en materia de idioma, entonces. ¿Qué cosa es una grosería? No de acuerdo con la Real Academia. Entonces, estoy tratando de plantear una cosa. Usted puede tener legítimamente visiones distintas en esta materia. Yo puedo creer, y tengo todo el derecho a creer, que una persona, en razón de su autopercepción, no se transforma en aquello en lo cual se percibe, y puedo también perseguir una legislación, señora Presidenta, que vaya de la mano de esa lógica. Y puedo proponer también al votante una legislación o una política que vaya de la mano de esa lógica, de la lógica binaria, anticuada, patriarcal, como les gusta. ¿Por qué? Porque es mi derecho como hombre libre. Pero si usted va a empezar a través de la legislación a reprimir el discurso político, planteando que el discurso político es discriminatorio, entonces lo que está haciendo no es proteger derechos, lo que está haciendo es proteger intereses políticos. Los intereses políticos de aquellos que sostienen una posición específica en esta materia, una posición que por lo demás es una posición debatible democráticamente. Y donde el pueblo tendrá entonces con su voto el derecho de determinar qué posición es la que quiere entonces mayoritariamente en los órganos como este, donde se determina cuál es la legislación futura. Pero lo que yo no comparto es que se reprima de la mano de este tipo de legislación a la oposición política, que es lo que yo creo que para dónde va el tema, y por eso esta indicación es importante. Muchísimas gracias. Diputado Guzmán, diputada Schneider y diputada Pizarro. Muchas gracias, Presidenta. Saludar también al Ejecutivo y a los colegas. Presidenta, hemos llegado a esta discusión también por la complacencia que ha tenido el Ejecutivo en aceptar indicaciones que no vienen y que no son coherentes con lo que estábamos discutiendo. El artículo 7 establecía la suspensión provisional de los actos y ejecución provisional de los actos omitidos. Era una medida para poder suspender un hecho que estaba agraviando, que estaba generando una discriminación arbitraria. Y esa suspensión tenía condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que el juez consideraba que habían elementos suficientes para poder generar la suspensión. Estaba al arbitrio del juez, que viese humo de buen derecho y por eso pudiese tomar la decisión de suspender inmediatamente esos actos o esas omisiones que están generando una discriminación. Pero nos pusimos creativos y se presenta una indicación que dice que habiendo el juez evaluado la situación y habiéndola rechazado por no considerar que era un acto de discriminación, resulta que ahora tenemos que ponerle, además de que no está considerado, una advertencia. Entonces, esa innovación, que a mí me parece que se aleja absolutamente de lo que buscaba el artículo, ha generado ahora que tengamos una nueva innovación. Entonces yo, Presidenta, y a la mesa, podría estar muy en desacuerdo con esta indicación, porque creo que no corresponde. Y comparto lo que dice el Ejecutivo cuando dice que no asuma, que no aporta, que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Pero si hubiese tenido el mismo principio con la indicación anterior que aprobamos en esta comisión, con el voto disidente de algunos de los parlamentarios, porque no venía al caso, no hubiésemos entrado en esta discusión.
Y eso ha pasado no solo en este artículo, ha pasado en la gran mayoría de los artículos donde hay algunas propuestas que a mi juicio son maximalistas, que han llevado el debate a posiciones que están fuera de la ley antidiscriminación y que han obligado a que tengamos una discusión permanente en materias que no son propias de una ley antidiscriminación para todos los chilenos. Entonces, yo además de decir que voy a apoyar la indicación, a pesar de que puedo estar en otro momento en contra de ella, la voy a apoyar hoy día porque creo que esto es responsabilidad también de cuando hay indicaciones del oficialismo que no son atingentes a un determinado artículo, también hay que decirlo con todas sus letras. Si nosotros estábamos hablando de la suspensión provisional de los actos y resulta que terminamos haciendo advertencia publicitaria respecto de que esto está siendo sometido a un proceso judicial. ¿Y qué pasa? Porque se lo hemos preguntado y nadie me lo ha respondido. Cuando el que expone es un tercero que es ajeno al juicio, ¿cómo lo vamos a hacer imponible la obligación de poder poner un mensaje dentro de un texto? Cuando una radio difunda, cuando un canal de televisión difunda y tenemos un juicio entre dos partes, es un tercero ajeno que no tiene nada que ver con el juicio. ¿Cómo le va a ser exigible que ponga el mensaje? Entonces, de verdad que esta norma es inoficiosa, inoportuna, y por tanto, la indicación que se presenta ahora, que yo también la debería considerar de la misma forma, pero como el Ejecutivo en ese minuto dijo no, que si en realidad sumaba, yo también ahora digo, bueno, suma. Pero claramente estamos en posiciones maximalistas que han ensuciado y que han complicado el debate de un proyecto de ley que debió haber avanzado de otra forma. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Schneider. Sí, quiero mirar la indicación mientras tanto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a quienes nos acompañan, a los equipos, y los diputados presentes. Lo primero que yo quiero aclarar es que la indicación que ya aprobamos respecto a las advertencias cuando haya un proceso abierto por una causa de discriminación no se sale de la normativa que estamos discutiendo. Estamos discutiendo una hipótesis de una situación donde se niega la suspensión provisional atendiendo las particularidades de los casos de la discriminación. La discriminación toma muchas formas, una de ellas puede ser la difusión de un mensaje. Ahora bien, yo quiero hacerme cargo también de algo que decía el diputado Moreno, presidenta. Que yo presente una querella contra una persona y esto sea público, también menoscaba su imagen. Pero vamos a decir que yo no puedo presentar una querella o que esa querella tiene que ser un secreto. No, es lógico que los actos relativos a la justicia generan efectos en la imagen de una persona, pero no por eso vamos a dejar de resguardar a las víctimas, no por eso vamos a dejar de proteger a quienes sufren ese menoscabo o quitarles la posibilidad de defenderse. Yo, de todas formas, presidenta, quiero decir que, si bien creo que esta norma, o sea, esta indicación viene a borrar viene a borrar lo que ya aprobamos la discusión pasada, porque en realidad deja sin efecto la normativa, porque habla de propaganda electoral, mensajes publicitarios, difusión y finalmente no queda la obligación para nadie, pero sí quiero abrirme a una de las hipótesis que plantea esta normativa, porque yo no me quiero quedar ni en la provocación ni en la beligerancia. Creo que para propaganda electoral sería importante excluirla. Sería una posibilidad interesante la que proponen los diputados y diputadas de oposición o el diputado Cristian Araya, pero me imagino que es algo que van a apoyar. Así que eso es lo que yo quería plantear. No creo que acá se esté desnaturalizando ni el proyecto, ni se esté generando una doble sanción, pero creo que efectivamente la propaganda electoral, por tratarse de propaganda electoral y efectivamente ser un momento de debate, de pluralismo, como decían por ahí, sería interesante dejarlo fuera. Eso, presidenta, yo no voy a caer en las provocaciones de la diputada Kaiser o diputado como quiera, sino que más bien quiero decir que hay una propuesta de la oposición que me parece plausible, porque la verdad yo no quiero convertir esto en una polémica de personal y aburrida. Eso, me parece que la propuesta tiene un punto interesante, pero me parece que no hay que pasarse de roscas con los argumentos tampoco. Eso, presidenta. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y avanzar de consenso, sobre todo a los diputados de oposición, que sí, aquí está. Ahí presento una redacción que abarca eso. Ojalá, sobre todo a los diputados que han estado disponibles a llegar a acuerdos, podamos encontrar un punto medio. Eso, presidenta. Gracias, diputada Schneider, diputada Pizarro, diputado Kaiser, diputado Araya. No, yo muy breve me voy a sumar a la indicación que va a ingresar la diputada Schneider. No voy a hablar de la indicación, solo quiero pedir, presidenta, que pida respeto en la discusión de la tramitación del proyecto, porque la verdad que yo en este momento le podría decir diputada Kaiser, y la verdad que no corresponde. Si él tiene temas personales, que los resuelva en otro lado, pero la diputada Emilia Schneider es diputada Emilia Schneider. Lo otro me parece una provocación gratuita, la verdad,
de una bajeza que no sé si conviene seguir discutiendo. Gracias, diputada. Lo que quiero señalar es que, bueno, obviamente todos los colegas nos debemos respetos entre unos y otros, sobre todo, diría yo, en la Comisión de Derechos Humanos. Es lo que uno esperaría, así que llamo a que mantengamos un clima de discusión que no tenga ningún tipo de calificativo respecto de las personas. Es la única forma de discutir en términos de argumentos, diputado Kaiser. Presidenta, ¿solo por reglamento? ¿Solo por de reglamento? Diputado Kaiser, punto de reglamento del diputado Araya. Gracias, Presidenta. Por lo mismo y por la especial consideración, yo creo que no corresponde, más allá que probablemente por la altura del diputado Kaiser lo va a dejar pasar, pero en ningún momento se refirió en malos términos el diputado Kaiser a la diputada Schneider. Y yo creo que el hacer este juego que realizó la diputada Schneider, creo que en cuanto a la identidad o la autopercepción o la identidad sexual del diputado Kaiser, creo que es una cuestión que debe estar fuera por respeto a las personas fondo que tienen opciones distintas. Por tanto, solicitaría, Presidenta, que lo saque a acta esa mención o haga una corrección en el acta, toda vez que el diputado Kaiser, hasta donde yo entiendo, se autopercibe como hombre y por tanto corresponde llamarlo como diputado. Él lo hizo, y al igual como diputada, la diputada Schneider. Sí, pero el problema se surgió a propósito que le dijo diputado Schneider. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es faltar al respeto en uno y en otro caso. Por lo tanto, esto se corta en este minuto y seguimos con la palabra del diputado Kaiser. Por lo demás, nadie me ha preguntado, señora Presidenta, cómo me percibo. Segundo, es decir, todavía y me puedo poner creativo y líquido, como dicen por ahí. Señora Presidenta, ¿qué es lo que sucede con este proyecto de ley? Y se lo voy a plantear en términos más amplios. Cuando hablamos de respeto, ¿ya? Cuando uno ve cómo está formulado, es decir, tratando de eliminar, de potenciar al máximo los derechos de la supuesta víctima, porque uno es víctima en el momento en que el tribunal lo establece. Hasta el momento, antes de eso uno es un querellante, un demandante, ¿no? Pero es el tribunal en materia civil el que establece si una persona efectivamente ha sufrido daño o no ha sufrido daño. Antes de eso no hay víctima. Se lo voy a plantear de la siguiente manera. Todo este proyecto de ley, señora Presidenta, en mi opinión, está orientado a reprimir y suprimir ciertas libertades fundamentales de los ciudadanos e impedir que puedan defenderse efectivamente en juicio. Esa es probablemente la mayor falta de respeto que yo haya visto en materia legal en un proyecto de ley. El hecho de colocarle una especie de monito de advertencia, lo único que falta es que le pongan una foto, igual que en las cajetillas de cigarrillo, a las personas que hayan sido demandadas, contra las que se haya iniciado acción, no está muy lejano a lo de la letra escarlata. Esa es la realidad. O la estrellita que tenían que llevar algunos en los infames tiempos de la Alemania nazi. Entonces, lo que usted está haciendo es funar públicamente a una persona a través de la indicación que se aprobó la última vez. Ahora se trata de restringir un tanto eso. Pero la verdad, señora Presidenta, la verdad sea dicha, es que aquí no hay respeto por personas que todavía no conocemos, pero que son ciudadanos chilenos o extranjeros residentes de nuestro país sometidos a nuestra ley y que sean entonces perseguidos con esta legislación. Cuando hablan de faltas de respeto, yo les digo que no hay peor falta de respeto que la de pasar una legislación que viola derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. Y nosotros lo estamos haciendo aquí de la mano de posturas absolutamente maximalistas también del Ejecutivo. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Recuerdo que son 2 intervenciones por artículo y en este caso llevamos más de eso porque es un mismo artículo. Quiero ver si hay alguna posibilidad de acuerdo en términos de la indicación que sugería la diputada Schneider para dejar fuera de esto el tema de la propaganda electoral. ¿Habría acuerdo respecto de eso? ¿Cuál es la indicación? El secretario la va a leer ahora, la sugería la diputada Schneider.
Sí. Como, Le Presidenta, como pido sea, que sea, a menos que sea reglamento, estamos viendo ahora la indicación. es que como soy autor de esta indicación, y yo sé que el diputado Moreno me representó muy fielmente, ya lo representó. pero puedo hacer una pequeña referencia. Después la hace porque para algo Bueno. invitó usted al diputado Moreno. Está. Sí. Gracias, señora presidenta. Entiendo que esta indicación es más amplia y por lo tanto se podría votar primero. Si se rechaza, se podría votar la indicación de la diputada Schneider. ¿Correcto? Sí. ¿Le parece? Gracias. Muchas gracias. Estoy nada más que sondeando si hay un acuerdo para efectos de no tener que votar esta indicación. Esa es la primera pregunta. Si no hubiera acuerdo, entonces procedemos en los términos que se plantea. Secretario. Bien, señora presidenta. Diputada Schneider, usted me corrige si es que me equivoco. Es para incorporar un nuevo artículo tercero del siguiente tenor. Con todo, el juez no podrá ordenar al demandado la inserción de la advertencia que se refiere al inciso anterior cuando la denuncia recaiga sobre expresiones o actos emitidos en el contexto de propagandas electorales. Sí, se puede poner. Campaña electoral podría ponerse. Sí, yo no tengo una fetiche con ninguna de las palabras y se pueden... Podemos ponerle campaña electoral que involucra un poco más. Diputado Araya, está atragantado, hable nomás. No estoy atragantado, Presidenta. A ver, el concepto de propaganda electoral lo hago referencia al artículo 31 de la Ley de Propaganda Electoral, por eso utilicé ese concepto, al igual que el de mensajes publicitarios correspondiente al artículo 28 de la Ley de Protección del Consumidor, y en el caso de la difusión de palabra por escrito o por cualquier medio del creo de la doctrina de una entidad religiosa en relación al artículo 7, letra C, de la Ley de Libertad de Culto. O sea, cada uno de los conceptos que están vertidos en esta indicación hacen referencia específica a la legislación vigente en materia de protección precisamente del consumidor, de la libertad en el fondo y la reglamentación en términos electorales y de la libertad religiosa. Entonces, una observación, Presidenta. A ver, primero creo que es importante tener claro el escenario de que... ¿Me repita toda la fundamentación del diputado Moreno? No, por supuesto que no. Pero que este inserto va a ser sí o sí, solo va a ser la admisibilidad. O sea, no hay otro estándar, porque está obligado, no fue facultado el juez. Entonces eso es algo que es importante tener razón, y aquí sí me sorprende, señora Presidenta, por su intermedio, que el Ejecutivo esté dispuesto a esto. Yo, sin lugar a dudas, si consultamos la opinión del Poder Judicial, este tipo de mandatos genera una resistencia total y absoluta, y al contrario, en muchas otras discusiones legislativas, en comisión incluso en la que estamos juntos, Presidenta, ha habido mucha resistencia de parte del Poder Judicial a estas obligaciones impuestas por el legislador, donde no le deja margen alguno. O sea, eso es lo primero. Lo segundo, que la motivación de esto, y por qué creo que si bien es un pequeño avance, resguardar la propaganda electoral, porque no hay posibilidad de retrotraer, toda vez que pasó la elección y después pudiste ser declarado inocente, pero perdiste la elección. Ya, luego hay el segundo tiene que ver con razones de carácter económico, porque claro, está el incentivo de una empresa a querer perjudicar la campaña de otra. Imagínate, puede ser incluso de Navidad, o Coca-Cola versus Pepsi, da lo mismo. En el fondo es el perjuicio económico, la imagen reputacional, el daño de la imagen reputacional. Como bien dice un refrán, uno le puede sacar al honor de alguien, es como sacarle las hojas, las plumas a una gallina. Claro, uno se las puede sacar de una a una, pero después no hay forma de ponerse de vuelta. Y lo tercero es que esto sí que es el más importante, junto con la propaganda electoral, uno por las razones democráticas y otra por la libertad de culto, por la cual muchos están dispuestos a dar la vida, es que creo que podríamos tener la discusión en el margen del mensaje publicitario, pero creo que es importantísimo incorporar la libertad religiosa. Porque una cosa es la discusión por dinero y imagen reputacional, que incluso eventualmente una empresa podrá defenderse.
Pero la libertad religiosa, Presidenta, es un valor fundamental en nuestra democracia y para quienes somos creyentes es un no transable. Así que solicitaría se incorporara y al menos pudiésemos llegar al consenso. Eventualmente, esto como es amplia y incorpora ambas, podríamos votarla por separado y eventualmente ir aprobando letra por letra, de acuerdo, en el fondo tenga bien esta comisión. No, vamos a hacer votación de una de las indicaciones y después de otra. Solo Ahí quiero... solicito la votación por separado porque está redactado en el fondo con letras distintas. Está bien, vamos a hacerla por separado. Lo único que quiero decir, yo en este punto creo que el tema de la propaganda electoral me queda claro. Quiero también que seamos claros respecto de que todas las garantías fundamentales, todas las libertades admiten límites. De hecho, en materia de publicidad hay límites. La libertad de expresión nunca es absoluta, como no lo es el derecho a la vida, como no es la libertad económica. En fin, todas las garantías tienen posibilidades de limitación. Punto 1. Punto 2. La libertad de culto es una garantía fundamental que está debidamente resguardada y en la eventualidad de que hubiera que hacer una ponderación de derechos es la que hará el juez respecto de. ¿Por qué? Porque no hay jerarquía respecto de las libertades fundamentales y de los derechos. Por eso que se hacen juicios de ponderación cuando están en juego distintos derechos o libertades. En general yo creo que en el caso de las empresas, y por eso quisiera que quede fuera el tema de las empresas, porque sí, puede haber una batalla entre la Pepsi y la Coca-Cola. Ahora, si la batalla es en función de, perdonen a las personas que voy a tocar con esto, es decir, las personas afrodescendientes, qué sé yo, toman más Pepsi, tú toma Coca-Cola. Por ejemplo, uno no puede basarse en juicios discriminatorios para poder promover la venta de un producto. Es que estoy hablando de otro, entiendo su factor, diputado. Lo único que estoy diciendo es que me parece que el B y el C, el B y el C no debieran estar, y en ese sentido apoyo la posibilidad de que quede fuera la propaganda electoral. Entonces, vamos a votar primero la indicación del diputado Araya y después vamos a votar la indicación de la diputada Schneider, entera. Yo solicité votar por separado cada letra. Eso sí está dentro. Le acabo de decir cómo vamos a votar. Sí, pero eso sí, Presidente, entiendo que reglamentariamente él le pidió al secretario que sí puedo solicitar, tengo derecho a solicitar la votación por separado. Siempre tiene derecho a solicitar, diputado. Secretario. Bien. Vamos a votar. ¿Tiene la indicación, cierto, a la vista? Vamos a votar el literal A de la indicación del diputado Araya, que se refiere a las propagandas electorales. Sí, lo que pasa es que el numeral, el literal A, yo podría estar de acuerdo, pero prefiero la indicación de la diputada Schneider. Entonces, ¿cómo lo voto? Porque ¿te lo voto en contra? Sí, votamos primero esta y luego la lo voto en contra. Ya, gracias. En votación. Vamos por orden. Don Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Gracias, señor secretario. Como ha habido un relativo consenso, la propaganda electoral es, por supuesto, a favor. Creo que es una forma de resguardar nuestra democracia y, como sabemos y hemos conversado en esta comisión, no hay posibilidad de retrotraer una vez que pasa la elección, y esto genera, sin lugar a duda, podría generar un perjuicio muy importante en el proceso democrático. Así que voto a favor. Diputado Giordano. Yo voy a votar en contra, pero a propósito que después vamos a votar la indicación de la diputada Schneider. Diputado Guzmán. Secretario, voy a argumentar, voy a votar a favor de una indicación que no me gustaría aprobar. Pero insisto que aquí ha habido un impulso maximalista en esta comisión de tratar de imponer cosas, imponer condiciones, con la complacencia también del Ejecutivo, a quien yo hago un llamado a que cuando las cosas no son, digamos no son, y cuando las cosas sí, porque de esa forma hacemos un buen proyecto de ley. Después vamos a ver indicaciones más adelante,
y que por eso lo planteo, porque aquí se está estableciendo una presunción de culpabilidad respecto del demandado. Lo vamos a ver adelante donde, por ejemplo, las medidas cautelares van a poder ser solicitadas por el demandante, pero nunca por el demandado, indicaciones que vienen a futuro. Entonces yo estoy viendo que aquí se está prejuzgando. Y además, teniendo la posibilidad que un juez evaluara la situación, no era necesario poner un inciso segundo que estableciera una obligación de un juez. De hecho, hasta me parece inconstitucional. Así que yo voy a votar a favor de la indicación del diputado Araya, pero voy a revisar la constitucionalidad del inciso precedente porque creo que se están afectando algunas garantías constitucionales. Gracias, presidente. Diputado Guzmán, ¿hace punto de constitucionalidad, sí o no? Lo voy a evaluar, lo voy a hacer más adelante. Ya, lo tiene que hacer por escrito, sí. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, voy a fundamentar mi voto. El derecho a la libertad de expresión es la madre de todos los derechos políticos, pero también es un derecho que es superior al Estado, en mi opinión personal. El derecho a la libertad de expresión es lo que nos hace libres. Con la excepción de aquellos que utilizan la libertad de expresión para llamar activamente a dañar a un tercero, como sería, por ejemplo, el llamado a la violencia, no entiendo, ni acepto, ni comprendo que se pretenda limitar la libertad de expresión. Eso creo que es el único punto donde uno efectivamente puede decir que la libertad de expresión encuentra su límite, cuando se utiliza para llamar, literalmente, a limitar los derechos fundamentales de un tercero. Y eso tiene que ser objetivo, y tiene que ser abierto, y tiene que ser expreso. No se puede andar infiriendo estas cosas. Entonces, cuando se proponen este tipo de normas restrictivas a la libertad de expresión, señora Presidenta, yo me tengo que oponer. Yo lo planteé de la siguiente manera, no por un pensamiento político de derecha, pues bien interesante. Si usted recuerda la Asociación de Libertades Civiles de los Estados Unidos en los años 60, 70, en algún momento defendió incluso a grupos nazis, para que tuviesen derecho a la libertad de expresión, puesto que decían, si abrimos la puerta a la restricción, empezamos aquí y terminamos ¿dónde? Porque las mayorías van cambiando, ¿no? Entonces, señora Presidenta, yo creo que aquí, en este marco, nosotros primero deberíamos estar pensando si estamos recalificando el proyecto, porque esta es una restricción que podría ser de corte de requerir otro quórum constitucional. Pero no solamente eso. Yo creo que aquí, de la mano de el interés de impulsar una agenda política, se está tratando de restringir la libertad de opinión de aquellos que se opongan a esta agenda política. Esa lógica, señora Presidenta, es peligrosísima, puesto que la pueden utilizar al final no solamente aquellos que están impulsando ahora esta legislación, sino que después aquellos que se oponen a esta legislación, porque se normaliza algo que no debiese normalizarse. Todos debiésemos estar absolutamente de acuerdo en que la libertad de expresión es intocable, puesto que solamente de la mano de ese consenso vamos a mantener nuestra democracia viva. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Diputado, su voto. A favor de la indicación, en contra del proyecto. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, secretario. Yo por lo menos estoy de acuerdo en el aspecto de propaganda electoral o campaña electorales que ha planteado la diputada Schneider en su indicación por separado. Creo que lo que es referente a la difusión de palabra por escrito por cualquier medio del credo, de la doctrina de una entidad religiosa, ya está cubierto en la indicación que se aprobó en el artículo 1. Y creo que los mensajes publicitarios es difícil establecer un prejuicio o un criterio tan en su amplio sentido. O sea, evidentemente hay casos que hemos conocido que son bastante irrisorios, es decir, que la negrita sea, por solamente llamarse negrita, cae en un absurdo, es cierto. Pero creo que
pueden haber otros casos que es importante que puedan ser conocidos, y ahí creo que se puede avanzar en normas contenidas en el mismo proyecto de ley para evitar el tema temerario, ¿cómo se llama? La demanda temeraria, en ese tipo de casos, y obviamente con sendas costas a quienes incurran en dichas demandas temerarias y sin un fundamento. En ese sentido, yo me voy a abstener en esta indicación en miras de votar a favor la de la diputada Schneider. Doña Jimena Sandón. A favor. Diputada Lorena Pizarro. Voy a argumentar, porque a veces los argumentos son de una amplitud que se instalan verdades que me parece complejo, Presidenta. Voy a votar en contra de esta indicación, particularmente en la letra A, que es lo que estamos votando, por lo que señala la diputada Schneider. Quiero decir que sí, teniendo mi duda, incluso si es correcta esa indicación. Y quiero señalar que la libertad de expresión, lo primero que quiero señalar, que cuando estamos hablando de este proyecto de ley y particularmente de estas indicaciones, yo las veo, las observo y lo siento precisamente entre quienes nunca tienen derecho a defenderse de agresiones de todo tipo, producto de discriminación, de todo tipo, sobre todo cuando uno no tiene acceso, cuando no tiene recursos, y por lo tanto a mí me parece lo que votamos la semana pasada en torno a que siempre las más afectadas son víctimas que están sin condición de acceso a nada. Y por lo tanto quiero decir que por esta indicación yo la entiendo de dónde viene, entiendo que el Partido Republicano particularmente la presente, porque tiene que ver con resguardarse posibles acciones discriminatorias por una visión respecto de la vida que hoy día por suerte ha evolucionado, pero que ellos en ese sentido tienen visiones muy distintas, porque así como el diputado por su intermedio, Presidenta Kaiser, señala que la libertad de expresión pone en riesgo la democracia, efectivamente. Bueno, perdón, no se altere, a veces es bueno operar el nervio. La limitación de la libertad de expresión pone en riesgo la democracia, pero eso le dije, fue un error, le pido disculpas, no es necesario alterarse. Lo que me parece que es relativizar lo que significa la libertad de expresión, que sabemos que en nuestro país ha significado tantas vidas, ¿no? Y lo señalo acá particularmente porque queda escrita en la discusión las barbaridades que a mi juicio se pueden decir a veces. Yo voy a votar en contra porque espero la indicación de la diputada Schneider, pero podríamos hablar algún día de libertad de expresión, que no es para nada la visión que expresa el diputado Kaiser por su intermedio, Presidente. Gracias, diputada. ¿Su voto? En contra, ¿no? Sí. A favor. Ah, no, perdón, en contra, nada que ver, ¿te cachai? No, en realidad estoy a favor de esta cuestión. No, en contra, secretario. En contra. Presidenta, resultado. 4 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención. Se rechaza para no alcanzar el quórum de aprobación de 5. Muy bien. Sí, ejecutivo, dele. Presidenta, yo quisiera decir que con respecto a algunos de los comentarios que se han vertido, yo desgraciadamente no puedo dejar pasar el que, entendiendo, no es la primera comisión en la que yo estoy, llevo bastante años en esto, sé que hay bastante de interpretación política que están en todo su derecho a ejercer los señores parlamentarios, porque este es el lugar para parlamentar. Sin embargo, el Ejecutivo en ningún momento, durante toda la tramitación de este proyecto, ha usado ni las expresiones reprimir ni restringir injustificadamente el discurso público. Y tal como usted lo señaló, yo quiero repetirlo, porque lo que corresponde al Ejecutivo, al menos en nuestro servicio, es relevar estándares de derechos humanos. Los derechos fundamentales efectivamente entran en colisión en distintos momentos y corresponde a la judicatura el decidir apropiadamente cuál precede a cuál, es decir, cuál va a primar en los casos en que se encuentran en conflicto. Nosotros ya hemos dicho bastantes veces a lo largo de esta discusión cómo en lo que respecta a acciones discriminatorias, porque pareciera ser que hay una discusión sobre que este proyecto puede regular la totalidad de la libertad de expresión, pero estamos hablando de la discusión sobre acciones que son polémicas en materia discriminatoria.
se pueden tener distintos tipos de herramientas y nosotros comprendemos que haya una diferencia política entre los parlamentarios con respecto a cuál puede ser la intensidad o los mecanismos específicos para poder optar de la mejor forma de proteger los derechos y las garantías de los litigantes, tanto demandado como demandante, como de las personas que pudieran ser eventualmente víctimas de esta expresión. Entonces yo solamente quería señalar esto. Parece adecuado que la diputada Schneider realice una distinción en lo que respecta al discurso público en los contextos de campaña, como también lo señaló el diputado Araya, toda vez que efectivamente hay una discusión sobre ideas, y porque existen otras acciones y vías judiciales para discutir la afectación de otros derechos, parece prudente restringirse de esa dimensión. Nosotros declaramos, por lo tanto, que nos parece bien la indicación de la diputada y aclarando los dichos y reiterando lo que ha sido el espíritu de colaboración del Ejecutivo durante la tramitación de estos ya largos 2 años de este proyecto, Presidenta. Gracias. Pasamos entonces a la votación de la letra B. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? Gracias, señor secretario. En relación a los mensajes publicitarios, yo coincido con la observación, incluso podría estar llano a recoger lo que decía la presidenta. Ahora bien, creo que el gran problema de esto es la falta de discrecionalidad o de posibilidad de margen de acción del juez. Como esto es obligatorio y mandata al juez, no tiene margen. Y yo creo que lo que se hace mucho más grave es precisamente ya con la letra C. Pero en el caso de la letra B yo creo que es un resguardo. Esto se podría haber superado si el juez hubiese tenido alguna posibilidad de acción de evaluar efectivamente solo más allá de la admisibilidad. Recordemos que esto, basta con que sea admisible la denuncia, cuyos estándares son bastante bajos, a propósito de lo que se ha avanzado con este mismo proyecto de ley, va a poder obligar en el fondo a la instalación de este enunciado. Lo que sin lugar a dudas va a afectar la reputación, una campaña, Dios no quiera, esperemos se apruebe ya no la de propaganda electoral presentada por mí, sino la que se presenta más adelante, pero una campaña publicitaria, un mensaje publicitario, pero sobre todo, y la más importante, insisto, es la siguiente, porque la posibilidad de este resguardo de la libertad religiosa, a la cual después nos vamos a referir, claro, esto va a ser parte del juicio, pero esto es inmediatamente, una vez presentada la denuncia y acogida en el fondo declarada admisible, inmediatamente el juez va a tener que mandatar a la instalación de estos carteles enunciados. Entonces, creo que efectivamente aquí hay una vulneración grave de lo que se está proponiendo y que no queda resguardado con lo que antes hemos aprobado. En el caso específico del mensaje publicitario, concepto, como bien lo decía el artículo 28 de la Ley de Protección del Consumidor, creo que es importante, dado la eventual afectación y el mal uso, y dado los bajos estándares de admisibilidad y la falta de penalización por el mal uso de esta ley, es que se torna absolutamente necesario. Voto a favor. Gracias, diputado. Diputado Giordano. En contra. Diputado Guzmán. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor secretario, señora presidenta, por su intermedio. Los mensajes publicitarios son parte de la actividad económica de muchas empresas, incluso de muchas personas, por ejemplo, abogados, personas que persiguen, ¿cómo se dice esto?, tienen profesiones liberales. Cuando usted establece que pueden ser dañados, porque veamos el proyecto como está, ¿de acuerdo?, que pueden ser dañados impunemente, puesto que posteriormente no existe sanción por la denuncia temeraria, así como está en este momento el proyecto, que pueden ser dañados impunemente por el solo hecho de colocar una demanda y que no tienen la posibilidad después de recurrir o exigir una compensación a quien injustamente los ha perseguido o los ha demandado. Entonces lo que usted está haciendo es crear un espacio en el cual se pueden producir las injusticias más espantosas. Yo personalmente creo, señora presidenta, que lo que se está haciendo ahora va a empeorar el problema. Y no olvidemos una cosa. Todos somos minoría en alguna posición y todos somos mayoría en otra, en materia social. Esto significa que la restricción de estos derechos y facultades no es una restricción que se haga respecto de aquellos que supuestamente están en posición de poder. Se pueden hacer respecto de todos en algún momento, también de aquellos
porque están en una minoría circunstancial. Y eso, señora presidenta, hay que considerarlo. La restricción de los derechos fundamentales es una restricción que afecta a todos, también a las minorías. Aquí, de la mano de una supuesta defensa de las minorías, se restringen derechos de los miembros de esas minorías. Y, señora presidenta, yo no comparto esa idea. Entonces yo voy a votar a favor de esta indicación, a pesar de votar y estar en contra del proyecto. Creo que todo el proyecto tiene una base equivocada. Muchísimas gracias, señora presidenta. Diputado Lagomarsino. Diputado Sandón. A favor. Diputada Lorena Pizarro. Doña Emilia Schneider. Presidenta. En contra, y solo quiero señalar que yo creo que tenemos una diferencia de fondo respecto de la concepción de igualdad. Para algunos sectores de la sociedad, la igualdad social o la desigualdad social es una realidad. Para otros sectores solo existe la igualdad jurídica y por lo tanto aparentemente estaríamos todos en una especie de mundo rawlsiano donde todos, digamos, estamos en una aparente igualdad hasta que ésta se destruye. La verdad es que desde mi punto de vista, la desigualdad social es ya el hándicap con que parte, ¿no es cierto?, un gran porcentaje de la población, que por lo mismo requiere de ciertas medidas que permitan hacer ver, hacer escuchar a estos sectores, que cambian efectivamente, diputados, pero también es cierto que hay ciertas constantes históricas, y por eso no voy a volver a la discusión, pero existe discriminación estructural, aceptada por las Cortes Internacionales como efectivamente un factor histórico que va postergando a ciertos grupos. Lamentablemente, en esos casos no hay mayorías circunstanciales, hay una constante de discriminación hacia esos grupos. Voto en contra. Muy bien, señora presidenta. Resultado de la votación: 3 por la afirmativa, 4 por la negativa. Se rechaza la literal B. Vamos al literal C. Si es que alguien va a cambiar su votación, que lo manifieste, si no, repitamos la votación anterior. Digo yo por una cuestión de ya sabemos el resultado. Y los argumentos están más que vertidos. ¿Alguien va a cambiar su votación en la letra No, pero yo quiero argumentar porque estamos hablando de libertad religiosa y esto es un no transable. Sí. Don Cristian Araya. Gracias, señor secretario. La letra C, he propuesto el poder tomar este resguardo especial para la difusión de palabra por escrito por cualquier medio del credo o de la doctrina de una entidad religiosa. Al respecto, lo primero es señalar que esto hace referencia a la ley de libertad de culto en la forma de redacción. Se pueden revisar en el artículo 7º. Luego, hay que caer en el detalle que se hace referencia a una entidad religiosa. Entonces, esto no es cualquier expresión. Esto no es cualquier persona, no es cualquier cosa que vamos, entre comillas, disfrazar de un manto de religiosidad para poder declarar. Esto no es el tallarín volador ni ninguna de esas inventos del fondo que tanto le gusta a veces a la prensa. Esto es entidades religiosas y se entiende por reconocida y por tanto tiene una institucionalidad, un peso social, cultural, histórico distinto. Recordemos que por la libertad religiosa el siglo pasado, siglo XX, murieron más cristianos que nunca en la historia. El siglo donde más mártires hay fue el siglo XX, perseguido por los nazis, por los comunistas y por otras confesiones también. Entonces, es de una importancia tal el poder resguardarlo que en esto sí, y ahí le pido, Presidenta, al fondo tenga especial consideración y a mis colegas a la hora de poder analizar en su mérito esto. Yo entiendo que algunos, como lo señalaba en su momento el diputado Lagomarsino, sostienen que esto queda resguardado con cierta parte del proyecto de forma anterior, pero no dan cuenta que dada la formulación del texto que se aprobó la semana pasada, el juez no tiene margen de acción. O sea, si solo pasa la admisibilidad, pero no tiene
una afectación grave que suponga, por ejemplo, bajar el contenido, está obligado a tener que hacer este inserto. Obligado. No hay margen. O sea, por muy superficial que pueda ser, por muy poco relevante, por al menos cuestionable, no va a tener margen de acción el mismo juez. Por tanto, creo que esto sí supone una afectación y pone en grave riesgo precisamente la aplicación de lo que antes se ha aprobado. Ahí yo llamo a mis colegas a tratar de evitar votar en bloque y sí y no, tan solo porque lo dice uno o lo dice el otro. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad de poder proteger la libertad religiosa, que ha sido la principal preocupación al menos de la oposición. O sea, a nosotros nos preocupa la libertad de expresión y la libertad religiosa, que este proyecto verdaderamente, y aquí lo digo con todo respeto, creo que es un proyecto que va a caer dentro de los proyectos liberticidas. Y creo que es muy preocupante que una Comisión de Derechos Humanos se esté planteando un proyecto que está afectando libertades tan fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de culto. Voto a favor de esta indicación y espero que, por favor, los colegas puedan reflexionar un poco y acogerlo en su mérito. Esto no queda resguardado como corresponde con lo articulado anterior y es necesario darle esta especial protección. Yo valoro el que la diputada Schneider haya acogido al menos en el primero y presentar una indicación, pero llama a recapacitar que esto no puede ser, porque también la señal es muy negativa. O sea, perjudicamos a todos menos a nosotros mismos, que somos candidatos. O sea, todos nosotros vamos a ser candidatos el día de mañana y estar sujetos a propaganda electorales. Claro, ninguno de acá es religioso, consagrado, y al menos de esta mesa yo creo que son menos los que creen. Ya, pues ya ellos los excluimos. Yo creo que no podemos solo, que si bien creo que es un avance el establecer esta incorporación en términos de propaganda electoral por el valor democrático, creo que no podemos dejar aparte las entidades religiosas que requieren esta especial mención, porque insisto, esto no es cualquier expresión, no es cualquier persona, es en el fondo la difusión de la palabra por escrito por cualquier medio del credo o de la doctrina de una entidad religiosa, y esto merece esta especial protección porque el daño que se puede generar, por ejemplo, por anunciar la palabra de la Sagrada Escritura, con esta enunciado de forma previa, sin lugar a duda, va a generar la afectación de la cual ya se ha hecho referencia de forma lata en esta comisión. Creo que le pone la etiqueta inmediatamente a texto, incluso, por solo citar un texto milenario como es la Biblia. Por tanto, voto a favor y espero, insisto, que los colegas lo puedan votar en su mérito, porque aquí estamos hablando de una cosa muy, muy importante, crean o no crean en Dios. Diputado Giordano. Secretario, no, sencillamente creo que se confunden términos. Yo voy a votar en contra, porque creo que lo que estamos discutiendo acá son actos discriminatorios. No estamos vulnerando ni la libertad de culto, ni la libertad de credo, ni la libertad de expresión, sino que estamos remitiéndonos a ciertas áreas de afectación respecto de conductas de terceros que pueden estar fundadas, y a mí me parece erradamente, en la libertad de culto. O sea, los hechos que hemos enfrentado en este mismo Congreso una y otra vez, ya no está los miércoles, pero los miércoles del Pastor Soto acá afuera. ¿Está afuera ahora? Y los acuerdos a los que hemos llegado incluso de condenar ese tipo de acciones no pueden estar justificadas en la libertad religiosa, y por lo mismo creo que no deben confundirse los hechos, porque evidentemente estamos hablando de un procedimiento judicial que tiene sus propias características, así que voto en contra. Gracias. Diputado Guzmán. Secretario, no gustándome la indicación, pero en atención a que se aprobó el inciso segundo, que tampoco me gustaba, voy a votar a favor de esta propuesta. Señor secretario, la libertad de expresión es la libertad de aquellos que pueden ser desagradables, pueden ser incluso insoportables dentro de la sociedad, de decir lo que piensan. Esa es la razón de ser de la libertad de expresión. Para escuchar a alguien que dice exactamente lo que nosotros queremos escuchar, entonces no necesitas libertad de expresión. La libertad de expresión está para proteger los discursos que son disruptivos, críticos, muchas veces insoportables. Pero para eso están. Para eso está y para eso se diseñó. Respecto de la igualdad, usted tiene igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, tiene igualdad ante la ley o tiene lo que están tratando de hacer. La igualdad ante la ley, señora Presidenta, nace
de la experiencia de haber vivido en el mundo feudal. Nace de haber existido castas y clases que tenían legislaciones especiales. Nace de la demanda ciudadana de que la justicia fuese ciega a la hora de aplicar la norma, aplicando la misma norma de la misma manera, tanto al conde como al siervo de la gleba. Y esa es la demanda. Nos acercamos a eso parcialmente, porque siempre han habido gente que ha tenido más recursos económicos, por lo tanto mejores abogados. Parcialmente. Pero abandonar el principio de igualdad ante la ley, señora presidenta, también en materia de libertad de expresión, para empezar a considerar que hay grupos que por haber sido históricamente discriminados tienen que ser tratados de manera distinta en el futuro. Es simplemente restaurar bajo otros grupos identificables la misma lógica anterior. Es la misma lógica, es la lógica de la desigualdad ante la ley y del soberano, el rey, ¿no es cierto?, que anda entonces entregando privilegios a unos o quitándoselos a otros. Yo, señora presidenta, voy a decir una cosa, en materia de la libertad de culto, no estamos en Europa. En Europa yo creo que la religión, con excepción del Islam, está muerta. Pero en Latinoamérica no, en África no. Entonces, si empiezan a utilizarse este tipo de cosas para perseguir a quienes estén defendiendo su culto o estén ejerciendo su libertad de culto, usted va a generar tensiones aún mayores dentro de la sociedad. Yo creo que no es buena idea meterse con aquello que fundamenta la vida de millones de chilenos, como es la libertad de culto, en este caso, y la expresión de la fe. Señora presidenta, para no entrar en el debate, como dijo usted, sí, claro, un poquitito, para no entrar en el debate, se lo voy a plantear así. Las razones por las cuales nosotros evolucionamos políticamente en materia de derechos humanos, en la búsqueda de la igualdad ante la ley, etcétera, son para crear parámetros de paz social. Lo que están haciendo con este proyecto es generar los parámetros para la guerra interna, la guerra social entre grupos, entre sexos, entre clases, etcétera. Una guerra que va a ser conducida entonces a través de tribunales. No sé si lo tienen claro, no sé si algunos piensan que es una buena idea, pero yo no creo que sea una buena idea. Así que voy a apoyar esta indicación. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Seguimos con la votación. ¿Perdón? ¿A favor? Muy bien. Diputado Lago Marcino. Depende de la votación. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor de esta indicación, pero me gustaría que nos mantuviéramos en el debate mismo, porque por su intermedio al diputado Giordano, yo estoy en pro de, ya que vamos a votar, esto no va a tener, va a salir rechazado, vamos a retomar la de la diputada Schneider, y creo que el tema del pastor Soto es como que empezáramos a hablar también del Team Patriota, o sea que no viene al caso, porque estamos hablando de una materia, de un juicio, donde estamos tratando de proteger al final que no se produzca una discriminación. Tratando de salvar una discriminación, uno puede producir otra también. En el fondo, a la larga, es un poco eso, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que nos mantengamos en esto, porque esto es toda una mirada de un proceso judicial para tratar de hacerlo lo más justo posible. Así que yo la voto a favor. Creo que el tema de la libertad religiosa es tremendamente importante y efectivamente creo que no se ve muy bien que estemos resguardando, ¿no es cierto?, la propaganda electoral, que en el fondo de alguna forma casi nos deberíamos inhabilitar, porque somos todos parte de ese proceso, excepto y somos incumbentes, frente a estos dos casos. Y probablemente tal vez habría que alargar la lista de protecciones que deberíamos tener. Aquí el diputado Araya puso estos 3 puntos, pero en una de esas podrían existir más. Así que eso yo voto a favor, pero eso no quiere decir que vaya a estar en contra de la que sigue. Gracias, presidenta. Diputada Pizarro. En contra, secretario. No voy a argumentar porque hay algunos argumentos que de verdad son tremendos. En contra. Diputada Schneider.
Sí, yo no quisiera argumentar, pero me quiero acercar a algunas cosas para efectos de historia de la ley. Lo primero es que acá estamos hablando, creo que se ha extrapolado este debate increíblemente. Yo voy a votar en contra de esta indicación, no porque crea que haya que vulnerar la libertad religiosa de las personas, sino porque tengo la convicción de que la libertad religiosa está debidamente resguardada en la Constitución vigente, en los tratados internacionales suscritos por Chile y además en una norma específica que se integró en esta reforma al principio de su debate. Norma que puedo yo no haber compartido, pero se ganó, está en el texto vigente y es clarita de que la libertad religiosa y de culto no va a ser una cuestión cercenada ni vulnerada por esta ley. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, acá se habla de como si esta fuera una sanción. Ojo, estamos hablando de poner una advertencia de que hay un proceso judicial en curso. Eso no es que una persona sea culpable, más allá de cómo sea interpretado por la opinión pública. Porque tenemos que ser responsables, somos autoridades, tenemos que tratar de transmitir las cosas como son. Solamente puntualizar dos últimas cosas. Cuando se habla, a propósito que salió en el debate, se habla de propaganda electoral, es en el amplio sentido, no solamente una elección que involucra candidatos, puede ser un plebiscito o cualquier otro evento electoral, como hemos vivido varios en el último tiempo. Y solo a propósito que quedó dando bote el debate, yo creo que el derecho y la política son formas de institucionalizar el conflicto precisamente para perseguir la paz, no para negar los conflictos, sino para sustraer la vía de resolución de conflictos de la violencia, de la guerra, del escrache, etcétera, etcétera. Y creo que esta norma y muchas de las otras normas que hemos puesto en este proyecto de ley precisamente le dan una vía institucional a problemas que hoy día se resuelven por vías extrainstitucionales. Denuncias públicas por discriminación, funas, etcétera, etcétera. Acá hay una vía institucional para canalizar estas cosas. No, una vía institucional para resolver un conflicto. Diputada Kaiser. Eso es todo, Presidenta. La segunda vez, la tercera vez voy a molestar a los dos diputados, a la diputada y al diputado. Presidenta, su voto. Presidenta, perdón, pero ¿no puede estar calificando de acto ilícito? Ya llamé al orden y voy a amonestar a el diputado y a la diputada. Sí, usted acaba de llamarlo diputado. Acaba de hacerlo. Por lo mismo estoy llamando al orden a los dos. Diputada Schneider, por favor. ¿Sabe qué? Amonestación a los dos diputados, por favor. Solo quiero decir que al diputado Araya le consta la preocupación que he tenido por la libertad de culto, no siendo una persona creyente, pero sí lo más observante posible de lo que son libertades y derechos. Y por lo tanto creo que está debidamente resguardado, que va a haber necesariamente un juicio de ponderación si hay colisión de derechos, y además hay una norma expresa en este artículo que resuelve la inquietud de algunos parlamentarios aquí. Así que voto en contra. Nos quedan 5 minutos. Quiero terminar con que la votación, digamos, de la indicación de la diputada Schneider. Muy bien. Don Cristian Araya. Perdón. A propósito de lo segundo, para que tiene que ver con mi documentación. ¿Va antes de la...? No, después de esto. Después de la... Don Cristian Araya, entonces... Muchas gracias, señor secretario. Presidenta, por supuesto que voy a apoyar esta indicación, no siendo de mi autoría, pero valoro que se haya recogido al menos un tercio de lo que propuse, con la salvedad obviamente de que somos incumbentes, así que los primeros y principales beneficiados vamos a ser los propios parlamentarios, nuestros partidos políticos y en el fondo los que participan de los procesos electorales, no así los otros que buscamos proteger. Ahora bien, a continuación, para adelantar un poco la discusión y no alargar esto, presenté una indicación que resguarda la preocupación anterior de la libertad religiosa, facultando a que el juez pueda, en el caso de cuando se trata de libertad religiosa, pueda evaluarlo, para evitar el mandato, esta cuestión que fuera tan taxativa, tan restringida del inciso anterior, que en el caso de que cuando se trata de una entidad religiosa, por la difusión de la palabra, por escrito, por cualquier medio del creo o de la doctrina, de una entidad religiosa, pueda evaluarlo efectivamente. Al menos eso creo que podría ser una salida intermedia a un
una mala iniciativa, pero al menos que permitiría resguardar lo que propone y lo que dice la presidenta, en el fondo, defender con tanto ahínco, que me consta su preocupación por esta materia. Y en ese sentido, más allá de aprobar esta en particular, sí llamaría a la comisión a aprobar con la misma votación esta facultad que le permite al juez poder al menos discernir, porque estamos hablando, insisto, de libertad religiosa. No dice que no lo puede hacer, dice que va a poder discernir, podrá, y con eso soslayamos la obligatoriedad que le impone el inciso anterior. Voto a favor de esta indicación. A favor, diputado Giordano. Sí, exacto. A favor. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Lago Marcino. A favor. Diputado Sandón. A favor. Diputada Pizarro. A favor, secretario. Diputada Schneider. A favor. Finalmente, presidenta. A favor. Nueve votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado por unanimidad. Llegó una indicación del diputado Araya, dice que incorpórese un inciso final nuevo cuando de tratarse de la difusión de palabra por escrito o por cualquier medio del credo o de la doctrina de una entidad religiosa, el juez podrá dejar sin efecto la orden a la que se refiere el inciso segundo. Es la excepción para darle algún margen de acción. En el fondo, porque no es obligatorio, aquí es la excepción de que en caso de que se trate de una entidad religiosa. Presidenta, se me autoriza en el fondo es la excepción para poder darle algún margen de resguardo a la libertad religiosa, porque, insisto, de lo contrario es obligatorio. Y podríamos estar citando textos bíblicos y tener que realizar este inserto. Entonces, con esto al menos va a poder decir, ¿sabes qué? Está haciendo solo referencia a levitas o no tengo idea, sin ser un acto de discriminación, etcétera. Creo que si verdaderamente queremos resguardar la libertad religiosa, yo creo que con esto evitamos ponerle la etiqueta de discriminación, al menos que el juez pueda determinar o ponderar en su justo punto y no sea obligado a tener que poner la etiqueta incluso cuando no hay ni humo de fondo de una afectación y solo se ha declarado admisible. Diputado, solo para entrar a la votación y cerramos, no estoy de acuerdo con lo que plantea, y ¿sabe por qué? Porque en el caso de la libertad de culto, ni siquiera, o sea, obviamente que invocar un salmo, un texto bíblico, etcétera, no podría ser, digamos, censurado por parte de un juez, no podría. Pero, incluso la libertad de culto, no puede pasar por encima de prácticas discriminatorias, porque la manifestación de la libertad de culto es la práctica, y esas prácticas no podrían ser discriminatorias. Este es un estándar universal. Por lo tanto, que aquí lo que estaríamos haciendo es dando vuelta a eso, cuando se trata de una libertad que ya es constitucional y que ningún juez podría pasar por encima de ella. Por lo tanto, entendiendo su preocupación, entendiendo que el origen de los derechos humanos tiene que ver con las minorías religiosas en Europa, lo entiendo perfectamente, pero creo que la salvaguarda en este caso está invirtiendo el problema. Por lo tanto, votación. Diputado Araya. A favor. A favor. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Lago Marcino. Diputado Sandón. A favor. Diputada Pizarro. En contra, secretario. Diputada Schneider. En contra, porque la libertad religiosa ya está debidamente resguardada. Ahora sí, diputado Lago Marcino. Abstención. Presidenta. En contra.
negativo, una abstención. No se alcanzó el quórum de aprobación de 5, presidenta, rechazado. Gracias, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.